Bien. Una forma de representar las relaciones alimentarias y de transferencia de la materia y energía entre las distintas poblaciones dentro de una comunidad se les llama cadena trófica o cadenas alimentarias. Eso lo subraya, por favor. Bien. En todos los ecosistemas hay cadena alimenticia. Digan lo que digan, hay cadena alimenticia. No importa cómo, hay cadena alimenticia. El ser humano forma parte de la cadena alimenticia, solo que estamos por arriba de la cadena. Bien, es muy importante eso. Que sepa eso. Bien. Ahora, dice, cadena trófica. La cadena trófica son unas representaciones lineales de la relación entre las poblaciones y todo comienza con un productor, como un árbol, una hierba o una alga. Subraye eso. Todas las cadenas tróficas comienzan siempre de un organismo productor, prácticamente los árboles. Bien, cuando usted agarra un alimento de un árbol, que es un organismo productor, usted se convierte en un consumidor primario. Bien, no es secundario ni terciario, primario. Usted se convierte en un consumidor terciario o cuaternario cuando usted va al súper, compra la carne y se la come. Ya eso pasó por una serie de procesos. La vaca se comía la hierba, que ella era el consumidor primario, ¿ya? Y entonces la vaca se alimentó con otros alimentos y después de ahí entonces pasó para que la procesaran, para que la mataran y entonces se la comió. ¿Bien? Dice, como hemos visto anteriormente, los productores son los organismos capaces de hacer fotosíntesis, es decir, que pueden transformar la materia inorgánica y la energía del sol en energía química, que se almacena en sus células y tejidos para luego pasar por los demás niveles tróficos cuando la planta o alga es ingerida por un consumidor. En este tipo de representación, cada organismo se relaciona con el otro a través de flechas. Estas flechas indican la dirección en la que fluye la energía, subraye eso. Como ven en la página 101, ahí usted ve la flecha, es por donde pasa la energía, o en la parte de abajo también se ve la flecha que va una hacia el lado de la otra, de la fruta del árbol de Panamá hacia el águila arpía, ¿no? En la cadena que se muestra en la imagen, la flecha que se dirige desde el árbol hacia el mono negro indica que la energía que almacena esta planta como materia orgánica en su tejido a través de la fotosíntesis se transfiere al mono cuando este la consume y luego parte de esta energía pasa del mono al águila cuando este último la depreda. Bien, el árbol de Panamá crea la fruta. Después de que hizo todo un proceso de fotosíntesis, el mono se come la fruta, adquiere los nutrientes de la fruta del árbol que ella adquirió del suelo, y entonces luego el águila arpía se come al árbol, se come al mono que estaba en el árbol, lo agarra, se lo lleva y se lo come. Y ella adquiere los nutrientes que tenía el mono que adquirió del árbol. O sea, ese es un proceso. Es igual a usted. Usted cuando come algo adquiere el alimento después de que ocurrió un proceso. ¿Bien? Bien. Eso no lo vamos a subrayar. Dice, abajo de eso dice, las cadenas alimentarias son una manera simplificada de representar las relaciones de las poblaciones dentro de una comunidad, debido a que usualmente los organismos consumen más de una presa. Por lo tanto, las relaciones tróficas son más complejas de lo que se puede mostrar en una cadena. Es muy complicado saber cuál cadena va en cada cual. A veces un animal tiene varias cadenas. ¿Por qué? Porque de repente un león se come una gacela, pero después de la tarde no quiere comer gacela y se come una cebra. O sea que la cadena cambia. ¿Ya? Él sigue siendo el consumidor o el depredador. Pero la cadena cambia dependiendo de qué animal consuma durante el día. Es igual para el águila o cualquier consumidor, igual para los consumidores primarios que consumen fruta o hierba, también va a variar. Porque si está en la sabana y come la hierba, el pasto ese seco, pero después más adelante no come ese pasto, sino que come hoja de un árbol, la cadena varía. ¿Ok? Siempre va a haber una variación. La trama trófica, página 101. En la naturaleza son muy pocos los organismos que se alimentan de un solo tipo de organismo. Como el oso hormiguero o el milano real de Florida, un ave que depende de los caracoles sobre las manzanas pues constituye su principal fuente de alimento. ¿Qué quiere decir aquí? Acuérdense que todos los animales depredan, pero diferentes cosas, ¿no? El oso hormiguero come hormigas,
pero no siempre va a comer las mismas hormigas, él come otras hormigas, ¿ya? Si en la tarde, en la mañana comía riera y después en la tarde quiere comer candelilla, él come candelilla, porque le dio ganas de comer candelilla, o era lo que estaba más cerca. Ahí la cadena cambia. Ya no es lo mismo porque la riera come algo diferente a lo que come la candelilla. La candelilla se come un chihui, pero usted nunca ha visto una riera cogiendo un chihui. La riera come monte o fruta o lo que sea, ¿verdad? Entonces la cadena cambia. Eso es lo que ocurre igual con el ser humano. Cuando usted se come un pescado, usted se está comiendo todo lo que el pescado comió en el mar. Y cuando se come un pedazo de carne, se está comiendo todo lo que la res comió en el campo. Son cadenas diferentes. Eso es lo que ocurre en la trama trófica. Es lo que tratan de decir aquí. A menos que un animal específicamente tenga que comer un solo animal, que sea el único que come ese animal, ya esa cadena no va a variar. Bien, nunca va a variar. Pero es muy poco, eso muy poco pasa en el mundo. ¿Ya? Claro, si hay animales específicos que viven en un solo árbol. Bueno, tal un lémur en Madagascar. El lémur vive en este árbol porque él solo adquiere nutrientes de esa sola fruta. Entonces, esa cadena no va a variar porque él solamente come esa fruta. Puede variar después de él, porque el depredador que se coma ese lémur no siempre va a comer el mismo lémur. ¿Ya? Dice, en la naturaleza las relaciones son bastante más complejas debido a que cada ser vivo se alimenta de diferentes tipos de presas. Y a su vez esa presa de diferentes tipos de depredadores. Bien. En consecuencia, las cadenas tróficas se encuentran supuestamente unas con otras y forman redes o tramas tróficas. La red o tramas tróficas es lo que usted ve ahí abajo, ese poco de líneas que se ven ahí. Esas son redes o tramas tróficas. Si se dan cuenta, algunas hasta se encuentran. Porque a veces sucede. Si el tiburón se come el mismo pescado que se come una ballena, van a estar las cadenas entrelazadas. ¿Ya? Entonces, esta corresponde a un conjunto de cadenas tróficas interrelacionadas. Por tanto, incluye un número mayor de especies, tanto de productores como de consumidores y descomponedores. Bien, es decir, que pasa lo siguiente. Si usted está en la selva y el león se come una gacela y el guepardo también come gacela, ellos están mezclados porque comen el mismo animal. Bien, no siempre va a ocurrir, pero están mezclados en ese tipo. Igual, si la gacela come el mismo pasto que come el elefante, también están mezclados porque comen del mismo productor. Es lo que ocurre con el ser humano. Si usted hace arroz, come arroz y se lo da a su perro que él come arroz, usted está mezclado con el perro porque come lo mismo. ¿Ya? Están dentro de la misma cadena alimenticia. ¿Ya? Ya si usted le da pepita al perro, usted no come pepita. Por eso usted no está en esa cadena alimenticia. A menos que usted quiera comer pepita. ¿Ya? Entonces ahí es donde cambian las cosas. En la parte de abajo se ve, dice que los consumidores terciarios están en verde, los secundarios en morado y los primarios o productores en rojo. Dice, el camarón consigue su energía al comer fitoplancton. Él es un consumidor primario. Las algas consiguen energía del sol. Las algas son un productor. La esponja del mar obtiene su energía al comer plancton. Dice que la esponja del mar es un consumidor primario y a la vez un consumidor secundario. Si se dan cuenta, está en dos cadenas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque él se come el plancton y eso lo convierte en un consumidor secundario, porque el plancton es un consumidor, es un productor. ¿Ya? Eso va a variar ahí. Dice, la medusa obtiene su energía al comer camarones y zooplancton, es un consumidor secundario. El pez loro consume su energía al comer algas, es un consumidor primario. Bien, ¿qué pasa con el pez loro? Ahí usted ve la flecha que va hacia el tiburón. El tiburón entonces pasa a ser un consumidor secundario. ¿Por qué? Porque la alga es la productora. El pez loro es el consumidor primario. Y el consumidor secundario es el tiburón. Ahí. Pero dice que el tiburón también es un consumidor terciario. ¿Por qué? El tiburón obtiene su energía al comer pez loro y el pez ballesta. El pez ballesta tiene su energía al comer camarones. Ahí cambia. El camarón come del zooplancton, que es el productor. El camarón es el consumidor primario.
El pez ballesta está el consumidor secundario porque come camarón. Y el consumidor terciario, entonces, el tiburón. Ahí hay 4 niveles. ¿Ya? Por eso varía. Si se dan cuenta, ellos se mezclan. Uno puede pasar de ser un consumidor primario a un consumidor secundario hasta un consumidor terciario o cuaternario, dependiendo de lo que haya hecho el animal anterior a él. Bien, el león puede ser un consumidor terciario, pero casi siempre secundario. ¿Por qué? Porque está el productor, que es la hierba, se lo come la gacela y el león se come la gacela, es un consumidor secundario. La única manera que sea un consumidor terciario es que a la gacela se lo come un animal primero, cualquier otro animal, una hiena o algo así, y después el león mata a la hiena y se la coma. Ahí se convierte en un consumidor terciario, y eso no pasa. El león no pelea con otros animales por alimento, porque según él es el que más poder tiene en la selva o en la sabana. ¿Ya? Si las hienas matan a los leones cuando están en manada y le quitan el alimento a los leones cuando están en manada, porque las hienas son carroñeras. ¿Qué son carroñeras? Ellas comen lo que deja el león, o ellas fastidian al león para que deje de comer y ellas comerse el animal. Claro, ellas cazan, pero cazan muy poco. Bien, es muy raro verlas en eso. Entonces, la trama trófica es eso. Se mezclan varias cadenas alimenticias y usted puede tener varios niveles alimenticios diferentes. Bien, eso va a variar dependiendo en qué nivel de la cadena usted esté. Bien, vamos a la página 103. Ejemplo de cadena y red trófica. En regiones tropicales, en el océano, el fitoplancton fotosintético es la base de la cadena alimentaria. En consecuencia, todos los organismos que viven en el mar dependen de este, pues provee los recursos para la supervivencia de la mayor de las especies. Por ejemplo, el atún se alimenta de arenque y los arenques comen zooplancton que se alimentan del fitoplancton. Ahí ve el ejemplo del fitoplancton, el zooplancton, el arenque y el atún. Recuerde que en el mar, entre más pequeño es el pez, se lo come otro más grande, y después otro más grande, y después otro más grande, y así sucesivamente. ¿Ya? El fitoplancton se lo come el zooplancton y luego Entonces, eso ocurre. Bien, si se da cuenta, el tiburón, la gente piensa que nadie se come al tiburón. Sí, el tiburón lo matan las ballenas. Ahí están las orcas, comen tiburones. Bien, las orcas comen tiburones. Que las orcas comen tiburones. Es decir, que hay otros tiburones que se comen a ellos mismos. también. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen sus depredadores. No es que no, que él no tiene depredador. Sí tiene depredador. La orca se come a los tiburones. Como dijo Eduardo, hay otros tiburones más grandes que se comen entre ellos mismos porque hay que comer. Entonces ellos se las comen. En el mar es así. Entre más pequeño eres, poco a poco así mismo. El camarón se lo come un pez más grande, a ese pez que se comió el camarón se lo come otro más grande y así sucesivamente. ¿Ya? así que en el océano, mientras más grande eres, mejor. Correcto. Es como se dice, pues. Y entonces el ser humano también interrumpe esa cadena en el mar, porque nosotros pescamos. Sí, nosotros agarramos y pescamos uno de esos pescados. Pero ese pescado usted no sabe cuántos peces se ha comido antes que usted lo pescara. Así que el ser humano no sabe en sí en qué etapa de la cadena está. ¿Ya? Algo que sí sabe el humano es que si cae en el agua, es un tiburón y se lo come, usted no es la cabeza de la cadena alimenticia. En el mar el ser humano no lo es. Podemos ser segundo o tercero, pero la primero no somos, porque el tiburón se lo come. El tiburón sabe como sea, si tiene hambre te va a comer porque él piensa que eres un pescado más. Pero principalmente el tiburón tigre, ya que se come hasta los desechos de metal. Sí. Entonces Profe, yo he escuchado que la pitón es la única serpiente que casi nunca se come. que casi Entre los nunca, animales. Que la pitón es la única serpiente que ningún otro animal la ha cazado tanto. ¿por Solo qué? entre un... Acuérdense que la pitón además de ser larga y grande, el lío para comérsela, porque es larga y grande. Acuérdense que la pitón no tiene veneno. Ella como mata, ella te aprieta
Es decir, que si mientras te estás comiendo una parte de ella te enredas, te vas a morir asfixiado. O sea que los animales no se atreven a cazarla por eso. Acuérdense que una pitón puede matar hasta un cocodrilo. Después que ella apriete y se enrede con el animal y lo apriete, se lo come. Es lo mismo. El jaguar o el puma que viven en la selva y van a tomar agua a un lago y hay un, ¿cómo se llama? Un cocodrilo, el cocodrilo se lo va a comer. Por más grande que sea el animal. Igual, los hipopótamos, la gente piensa que los hipopótamos, si los hipopótamos son omnívoros, para mí son omnívoros. Ellos comen cualquier cosa. Y los Profe, mire, el cerdo, ¿ya? el cerdo come gente. ¿Qué va a comer gente el cerdo? El cerdo es omnívoro. El cerdo come carne. El único derivante de lo que vendría siendo el cerdo sería el jabalí. Ajá, pero el cerdo come carne. El cerdo come carne, usted le chupa esa carne, se lo va a comer, porque él también es omnívoro, él come lo que sea. Después que tenga que sobrevivir, él va a comer lo que sea. ¿Ya? Hay animales que son así. Los animales que son omnívoros van a comer lo que sea. Solo para sobrevivir. Profe, dice que de la culebra la mambanera es la más peligrosa. O la más venenosa. Acuérdense que hay distintos tipos de culebras. Están las que matan por veneno y las que matan con fuerza. ¿Ya? Sí. Hay la mambanera puede ser la serpiente más venenosa, sí. Pero en fuerza hay una serpiente que es mucho más fuerte que ella. La anaconda, la pitón, son animales que matan con fuerza. ¿Ya? O sea, los animales están en diferentes rangos. La mambanera, si te pica, te va a matar de una vez porque el veneno actúa rápido. Esa es la diferencia. Acuérdense que también está la cobra pica, pero el veneno de la cobra actúa más tarde que el de la mamba negra. Eso es lo que ocurre. Es igual en los seres humanos, es igual en el mundo animal, ¿no? La cadena alimenticia está ligada por todo eso. Porque imagínense, las serpientes comen ranas, pero hay ranas que las serpientes no comen, porque si se la comen, se van a morir porque las ranas son venenosas. ¿Ya? Entonces, ¿quién se come esas ranas? Hay animales especialmente que son los depredadores de esas ranas que se la comen y el veneno no les afecta. Las toxinas no les afectan. ¿Ya? Eso es lo que pasa en el mundo animal. Tienen que saber... Los leones cuando Hay serpientes que no tienen veneno. Hay No puede serpientes hablar que toda la tienen vez. veneno. Correcto. Profe, Hay una serpientes que pregunta. no tienen veneno. Profe, una Dígame. pregunta. Y un ejemplo, ¿qué animales se comen las ranas esas? Son diferentes animales. Hay animales específicos. Por lo menos, como dice Elvi, hay serpientes que no tienen veneno, pero están llenas de colores para ahuyentar a los depredadores. La gente piensa que chuzo, no, ese está lleno de color, me pica y me mata. Y a veces no tienen veneno. Quizá esas serpientes que a veces no tienen veneno son las que más aguantan el veneno. Son las que se comen ese tipo de ranas y las toxinas no les hacen. Y ellas se las comen normal. Bien, hay animales así. Hay animales, por lo menos el alacrán, hay una avispa especial que mata tarántulas, grandísima en el desierto de México. Ella mata tarántulas, pica la tarántula y la mata. Y si la tarántula la agarra, el veneno no le hace. Ella es específicamente el depredador hecho para las tarántulas en el desierto ese de México. Más nadie. Y solo caza de noche. De noche que tal todas las tarántulas, ella sale a comer. Y es una avispa grande. Grande. ¿Ya? Pero peor que la abeja asesina, profe. Grande. ¿Ya? dice los leones que cuando una culebra lo pica, el león bota el veneno. Cuando una culebra lo pica, el león bota el veneno. Claro, porque acuérdense que todos los animales tienen mecanismo de defensa. ¿Ya? Todos los animales tienen su propio mecanismo de defensa. Una tortuga. ¿Qué animal se puede comer una tortuga? Cuando la tortuga se encierra. ¿Qué animal se lo come? Sí hay animales que se la comen. Sí. Pero tienen que tener la mandíbula fuerte para romper el caparazón. No cualquier animal se puede comer una tortuga. Porque ¿Ya? algunas serpientes no se pueden meter dentro del caparazón. Se la También. comen desde dentro.
Profe, y eso depende de qué tamaño está la tortuga. ¿Usted alguna vez ha ido al SOMI? Cuando usted va al SOMI, vaya donde está el lagarto. Donde está el lagarto, eso está lleno de tortugas. El lagarto no se come ninguna tortuga. ¿Por qué? Porque no se la puede comer. Simplemente no se la puede comer. Y hay tortugas chiquititas y hay tortugas grandes. Y no se la puede comer. Y el lagarto que espera que le den la comida, porque le toca esperar. Es así. Cuando usted va a los lagos, o ríos, o lugares donde hay tortugas, hay depredadores más grandes que ellas y no se la comen. Ellas tienen su depredador específico. Hay animales específicamente para comerse cada animal. Claro, hay animales que tienen varios depredadores y ya no pueden hacer nada, pero hay animales que crearon mecanismos de defensa tan fuertes que hay un depredador solamente específico para ellos. Hay una araña que come alacranes y el alacrán la pica la cantidad de veces que quiera picarla y no se muere. El veneno no le hace a la tarántula se la come y se lo lleva. Y el alacrán lo puede picar las veces que quiera. ¿Por qué? Porque son animales específicos para ese animal. Depredadores específicos solamente para ese animal. ¿Ya? Perfecto. Es así. Diga. ¿Y usted sabe cuál es la titanoboa? Ajá. La serpiente prehistórica que dice que esa misma serpiente podía contra la tortuga prehistórica más grande. Bueno, pero era específicamente para esa tortuga. Y eso es lo que pasa. Hay animales que son específicos para ellos. O sea, cuando estaba el tiranosaurio, en el tiempo prehistórico, él supuestamente era el animal que todo el mundo le tenía miedo, el más grande. Pero hay veces que los científicos dicen que es falso, que habían otros depredadores más grandes que él. Y es verdad, porque él no se podía comer a todos los dinosaurios. El dinosaurio que tenía púas en la espalda y que tenía la cola que golpeaba, él lo creó simplemente para defenderse del tiranosaurio. El tiranosaurio no se lo podía comer. Profe. ¿Cómo se llamaba el jaguar ese que tenía los colmillos larguísimos? Ese diente de sable. Pero si se dan cuenta, todos esos animales prehistóricos también vivían en lugares específicos. El diente de sable no podía vivir en un lugar caluroso, él vivía en un lugar frío. ¿Ya? Y entonces son cosas así. En la cadena alimenticia, las cosas varían dependiendo de los animales. ¿Ya? El ser humano también a veces pasa de ser otro depredador. Nosotros matamos a las culebras porque sí, porque si nos pican nos matan, y ellas no forman parte de nuestra cadena alimenticia porque usted no se come la culebra. Sí se puede cocinar y se la puede comer, pero usted no se la come, ¿verdad? No lo hace. Cuando mata a los mosquitos, mata a cualquier insecto, tampoco lo hace. Por eso es que el ser humano... Profe, hay gente que sí se comen los animales, las culebras. Sí, yo sé que sí, pero lo que trato de decirle es que el ser humano en la cadena alimenticia es como un extra. ¿Por qué? Porque si el ser humano deja de desaparecer, el mundo sigue normal. Nada va a pasar. Todo sigue igual. En cambio, si todos los leones del mundo desaparecen, ténganlo por seguro que el mundo se va a llenar. En África va a estar lleno de antílopes que no van a saber qué hacer con ellos, van a tener que matarlos. ¿Por qué? Porque el depredador principal desapareció. En cambio, si el ser humano desaparece, eso no ocurre. Los animales siguen normal, porque nosotros entramos en un extra de la cadena alimenticia. Si se dan cuenta, nosotros pescamos los animales que otro animal se va a comer y le quitamos ese alimento a ellos. Y si pescamos mucho de ese pez, con el tiempo desaparece. ¿Y qué va a hacer ese otro animal que era el depredador? Se va a morir de hambre. El ser humano hace eso. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Ahí no hay relevancia. Por eso la cadena alimenticia del ser humano sí. Él está en la cabeza porque somos los animales más inteligentes. Pero eso no significa que nosotros tengamos una cadena alimenticia específica. Nosotros entramos en todas las cadenas alimenticias porque sí. Porque quiero comer pescado, voy a ir a pescar. Quiero comerme una vaca, me voy a comer una vaca. Porque sí. Pero eso no es así. Perfecto, también están los que solo entran por el deporte y por querer tener algo de que tenga en peligro de extinción, como las aletas de los tiburones. Claro, también. Bueno, las aletas de los tiburones la gente las compra, pero sí se las comen, por lo menos en los países de Asia. Hay otra gente que lo hace por deporte, como dice Eduardo.
Y todo eso daña el medio ambiente. Con el tiempo, todas esas cadenas alimenticias son interrumpidas. Bien, dice, en los bosques tropicales existen gran cantidad de cadenas tróficas que se relacionan en intrincadas tramas. Por ejemplo, el jaguar es un cazador oportunista que se alimenta de gran variedad de especies, según su disponibilidad. Prefiere las presas grandes como venados y caimanes, aunque también caza armadillos, peces, tortugas, lagartijas, aves, entre otras. Entre las presas del jaguar existen relaciones alimenticias que se representan en la siguiente trama trófica. Ahí se ve el jaguar es el principal. Ahí el jaguar come garza, come pez, come tortuga, come lagartija, come el venado, se come el armadillo. Bien, y el armadillo se come la lagartija, así que el jaguar come lagartija porque sí. La lagartija se come el insecto, y cuando el insecto se come el armadillo se come la lagartija, el jaguar come insecto. ¿Ya? El insecto come planta, que es la principal, porque es el organismo productor. Y es así. Si se dan cuenta, el caimán, el jaguar puede comerse un cocodrilo. Y el cocodrilo también puede comerse al jaguar. ¿Ya? Ellos son viceversa. ¿Ok? ¿Por qué el cocodrilo puede comerse al jaguar? ¿Y por qué el jaguar al cocodrilo? Porque los dos son depredadores máximos. ¿Ya? Y si ellos quieren comerse unos a otros, lo van a hacer porque tienen hambre. Ya eso no va a cambiar. Es muy importante saber eso. Y es como les dije, ¿no? Eso va a seguir así por mucho tiempo. Hay animales específicos para cada cadena y hay otros animales que tienen varias cadenas y se mezclan entre sí. ¿Bien? Bien, van a ir a la página 105 y la página 104. Primero va a ser la 104. Dice, analice la trama trófica de la derecha. Mencione los organismos productores. Citas cuántas cadenas alimentarias hay. Explique si hay organismos que sean simultáneamente consumidores primarios y secundarios. Reconoce, hay organismos que sean consumidores secundarios y terciarios a la vez. ¿Cuáles son? Predice qué ocurriría con el número de individuos de las demás poblaciones que esta comunidad si desaparece. Esa no la van a hacer. Ni la E ni la F. Van a hacer A, B, C, D. Vamos a hacer eso, pues.